gracias a ustedes, así que voy a aprovechar en estos minutos, antes de empezar la clase, en enseñarles esto y que esto es importante y de acá pueden salir muchas preguntas que ustedes pueden sacar al futuro relacionadas a mi especialidad. Nosotros en cáncer, nosotros tenemos una agencia que es la Globocan, de la Organización Mundial de la Salud. Es una agencia internacional de datos de registro oncológico. Hasta el año 2022 se han recopilado información en incidencia sobre 100.000 habitantes y sobre la frecuencia de diagnóstico de casos nuevos hasta el año 2022, liderando sobre ambos sexos cáncer de mama, próstata, pulmón, colorecto, coluterino, estómago y muchos menos frecuentes. En estos casos tenemos unas tasas, unos ratios como de 46 sobre 100.000, por ejemplo, en mama, en estómago unos 9 sobre 100.000, pero de datos promedio mundiales. Si yo leo literatura, libros de Estados Unidos, anglosajones, pues ellos tienen sus propios registros por país, así que puede distar el orden de incidencia de mortalidad y es la Globocan la que nos alivia o nos da los datos estadísticos reales. Y sobre mortalidad, pues vemos que los pacientes con cáncer de pulmón son los que van a llegar a un deceso por el diagnóstico de cáncer, seguido por mama, no porque mama sea tan agresivo, sino porque finalmente tenemos mucha paciente, mucha incidencia de cáncer de mama. Y las tasas de incidencia ya son un poquito más bajas, ¿no? O sea, las tasas de mortalidad son más bajas relacionadas a los 100.000, 16 sobre 100.000, 12 sobre 100.000, de 40 a 12 tenemos un gran porcentaje de pacientes que estamos en una etapa de control o curación y que no llegan a esta mortalidad. Interesante ver estos datos numéricos de pulmón, 23 sobre 100.000, y en mortalidad 16 sobre 100.000. O sea, quiere decir que casi por ahí que las 3/4 partes de los pacientes que diagnosticamos con cáncer de pulmón a nivel mundial no les estamos dando un buen control ni los estamos llevando a curación. Y yo les pregunto si es que esto se puede replicar en la población peruana, porque finalmente estas tablas sí me dan información sobre también países. ¿Qué entenderíamos? ¿Que pueda tener el mismo orden? Puede que sí, puede tener diferentes tasas o ratios, sí, pero de hecho las cosas son bien diferentes. Próstata sobre mama, hay cambios, quizás nuestros pacientes y nuestros varones ya están haciendo sus chequeos adecuados. Cuello uterino sube, y aquel que era tercero ahora es octavo, y por mucho. Las tasas sobre 100.000 peruanos, pues bastante bien parecidos a los mundiales en mama, pero pulmón solo diagnostico 6 de 100.000. ¿Y qué creen que pasaría con la mortalidad? Pues tampoco se respeta ni el mismo orden ni las mismas tasas mundiales. Obviamente estamos en otra realidad, tenemos un sistema de salud diferente. Nuestra población también será diferente por el fenotipo. Mueren más sobre ambos sexos cáncer de cuello uterino, pero si es que hay unas campañas desde que yo era estudiante de promoción y prevención del cáncer de cuello uterino, ¿por qué hasta el año 2022 siguen muriendo las pacientes con cáncer de cuello uterino? Estómago, próstata, mama, pulmón. Pulmón era el primer lugar a nivel mundial y ahora es el quinto, o sea, quiere decir que nuestros pacientes no mueren con cáncer de pulmón. Bueno, la respuesta está en la tasa. Si yo diagnosticaba 6, pues lamentablemente 0.7 siguen vivos. La mayoría se mueren por cáncer de pulmón en nuestro país. ¿Qué nos llama la atención sobre estos 4 gráficos? Son gráficos rápidos, de lectura rápida, pero nos llama muchas preguntas. O sea, ¿por qué tenemos estas diferencias? ¿Por qué el cáncer de cuello uterino está tan alto? Por ello puedo hacer hipótesis sobre estos cambios, y justamente esas hipótesis que pueden salir de sus cabezas pueden ser temas de tesis hacia un futuro. Y solamente estamos hablando de datos descriptivos, por el cual yo podría hacer una revisión de los registros de historias clínicas
tomando datos de número de casos diagnosticados en mi región, quizás dificultad en el acceso, tiempos, tratamientos, equipo humano, equipo tecnológico. Pues se los dejo como para una propuesta de plan de trabajo. Muy bien, bienvenidos a todos. Bueno, ya han iniciado el día viernes. De hecho, esta es la primera clase en el sílabus. Han avanzado un poquito sobre ya los temas oncológicos con la doctora Barriga. Yo soy el doctor Luis Juma, yo soy un médico oncólogo formado también como ustedes en esta universidad, y también por esta universidad he desarrollado mi especialidad en oncología médica. Soy docente de la facultad, coordinador del curso. Actualmente soy médico asistente del Servicio de Oncología del Hospital Nacional, es el hospital más grande de nuestra ciudad. A pesar de tener todas las especialidades oncológicas, sigue siendo un hospital general. Soy coordinador también en la unidad oncológica en clínica privada y miembro de muchas sociedades internacionales, académicas y de investigación descriptiva aún. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién es el médico encargado del paciente oncológico o quien dirige el tratamiento del paciente oncológico? Oncólogo médico. En muchas formas sí, pero no soy el único. No soy el único. De hecho, el equipo oncológico, unidad oncológica, tiene todas estas variedades de profesionales de la salud, no solamente médicos. Tenemos el lado clínico, quirúrgico, enfermería, médicos especialistas de otras ramas, radiología para el diagnóstico de imágenes, nutricionista, anatomopatólogo, creo que este es el más importante. Geriatría, cuidados paliativos, psicología. ¿Y por qué creo que este es el más importante? Porque finalmente cuando yo trato de desarrollar un algoritmo mental a un paciente oncológico mientras lo estoy examinando y lo estoy recibiendo y entrevistando, en mi cabeza está buscar darle esto, el nombre de la enfermedad que él está portando. ¿Y cómo logro el nombre? Pues a través del diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico de una hipertensión? ¿Con dosaje de sodio? ¿Sodio en sangre? No. Algo tan simple como la toma de presión arterial. Para diabetes, sí, ya es un estudio analítico. Para el lupus, la verdad que hay muchos factores, sumatoria de factores. En el caso del cáncer, porque si es que yo no llevo hacia el diagnóstico oncológico, mi cáncer se va a quedar con el nombre de tumor de comportamiento incierto o sospechoso de. Entonces, ¿cuál es el método gold estándar diagnóstico para hacer que un tumor ahora tenga un nombre de cáncer? Biopsia es el mecanismo por el cual yo tomo la muestra, pero no es el examen. ¿A dónde va la muestra de la biopsia? Al anatomopatólogo, el estudio anatomopatológico. Sea citológico o sea histológico, me hacen el diagnóstico. Como todavía hay excepciones, sí, tumores cerebrales inaccesibles para hacer biopsia, podríamos por imágenes, por algunas imágenes muy específicas como resonancia, hacer el diagnóstico. Hepatocarcinoma, a veces el tema del daño que genera esta presencia de esta masa en un órgano tan noble que me va a alterar las plaquetas, que me va a generar una crisis para poder mantener un paciente metabólicamente estable para hacerle una biopsia, pues por imágenes también podría ser un diagnóstico de un hepatocarcinoma. Pero esas son las excepciones. Finalmente es el estudio histopatológico quien me da el nombre de la enfermedad. ¿Y qué más tengo que buscar? Pues el hasta dónde. Quiere decir la estadificación. Nosotros utilizamos diferentes escalas, en pediatría se usan de un tipo, hematológica se usa otro tipo. Nosotros que vemos tumores sólidos en lo general usamos el TNM, que es una escala de valoración de hasta dónde va la enfermedad en extensión, de acuerdo a la agencia americana, donde en forma global yo puedo agrupar a los pacientes que por el TNM me salgan en estadios del 1 al 3 como localizados y el 4 pues avanzado metastásico. Hay algunos grupos donde el 3 es metastásico, como algunos tumores de testículo,
Hay algunas excepciones, pero el grueso de pacientes entra en nuestra. Muy bien, tenemos nuestro cronograma de clases y vamos a empezar con la teoría de la carcinogénesis. ¿Qué es importante aquí? Pues identificar que finalmente estamos hablando del diagnóstico oncológico a nivel celular, a nivel de las células que se van dividiendo. Yo no puedo decir cáncer a través de la detección de un gen que está alterado. Ese gen tiene que después expresar la creación de una célula maligna y la proliferación de estas células malignas. Esta es una proliferación de un modelo in vitro de identificación en cáncer de mama. Entonces, un tumor finalmente es una inflamación perceptible, palpable, sospechosa, puede ser benigna, maligna, es una masa que ocupa espacio. Una neoplasia ya tiene ciertas características histológicas, crecimiento descontrolado de células, puede ser benigno y maligno. Los benignos no crecen, tienen características, no crecen en forma agresiva o sin control, pueden ser enormes. De hecho, en muchas de las noticias podemos ver cirujanos de tal ciudad hacen la hazaña de operar un tumor de 10 kilos. De hecho, los tumores de 10 kilos, si son malignos, no deberían operarse. Ese es un benigno, puede ser un quiste de ovario, puede ser un tumor de partes blandas, pero que no tiene componente invasivo. No invaden tejidos corporales adyacentes y obviamente no van a buscar diseminarse a lo largo del organismo. Muy diferente a un cáncer, que sí es un tema más amplio, tiene muchas definiciones, pero finalmente es un conjunto de alteraciones y enfermedades que se pueden originar en casi cualquier parte de nuestro cuerpo y que, bueno, sobrepasan los límites habituales buscando invasión cercana y proliferación a distancia. De hecho, imaginen qué parte del cuerpo no podría desarrollar cáncer. Indirectamente, aunque el pelo no pertenece a la piel y a las paneras, hay cáncer de piel. En el ojo hay retinoblastoma, quizás de la estructura de la córnea podría ser, pero en general los diferentes tipos de tejidos histológicos pueden desarrollar una enfermedad maligna. Esto es una comparación de lo que teníamos en nuestros libros de patología sobre estas características benignas y malignas. Las masas están ahí presentes, pero tienen al microscopio y por característica estructural macroscópica, pues componentes que no me hablan sobre invasión, proliferación local y a distancia. Si es que yo los miro al microscopio, están alterados, están en crecimiento, no debe estar ahí, pero finalmente no suma, sus características histológicas no suman para decir que tiene un grado de diferenciación a tal punto que la arquitectura ya tiene creación de vasos sanguíneos, alteración linfocitos que alteran que mandan señales de activación, alteración de las capas y estructura, necrosis, mi cuerpo que trata de controlar y matar a estas células, pero no las puede lograr porque no tiene la capacidad de hacerlas por completo. Una comparación entre los leiomiomas y los leiomiosarcomas, ¿no? Malignos versus benignos. Y así como tal, también tenemos esa nomenclatura comparativa dentro de datos que son por órgano, algunos tumores que son benignos y que finalmente tienen también su versión maligna. No necesariamente van a convertirse en el tiempo, algunos sí, pero es lo que el patólogo encuentra al estudio del microscopio que va a sumar para que él le dé el nombre de esta terminología. Ahora, no deja de ser una información también subjetiva, porque el patólogo tiene que estar muy bien entrenado para hacer este diagnóstico. El cáncer siempre ha existido. De hecho, desde nuestros ancestros en la etapa evolutiva se ha descubierto que habían tumores en partes óseas, que son los que encontramos, desde millones de años. En nuestra era moderna, pues también, de hecho, en la historia nos dice que efectivamente los médicos antiguos describían estas presencias de tumores en crecimiento, y donde hay algo bastante importante, que estos tumores finalmente, si tienen una enfermedad no hay una opción para darles tratamiento en ese momento, en ese tiempo. Finalmente veían cómo ellos iban deteriorándose en el tiempo. Aparecen
la agrupación de términos. Acá estamos justamente que nuestros amigos los griegos le daban un poco de una terminología sobre esta palabra de oncología, de oncos y carcinos, como las masas y cargas o lesiones tumorales, algunas que generan heridas con ulceraciones y otras que no quieren cicatrizar o podrían generar capas. Bueno, diferentes comentarios sobre energía. La carcinogénesis tiene 3 etapas: la iniciación, promoción y progresión. Se genera la identificación de daño. Ese daño escapa a la detección de mi propio organismo. Mi cuerpo tiene la capacidad de reparar muchas estructuras dentro de la célula y de intranuclear. Tiene capacidad de reparar el ADN. Así que evadir, generar moléculas alteradas o hacer de que finalmente esta detección de células anormales que tendrían que llevar hacia una apoptosis y finalmente terminan en una proliferación, pues caemos en el punto de la promoción. Y la progresión ya se habla de diferenciación celular que podría generar invasión local o invasión a distancia. Hay muchas formas como los investigadores han tratado de identificar cuáles son estas características. Por ejemplo, algunos han descubierto que todas nuestras células tienen una unión, una arquitectura, unos bracitos enlazados unos con otros. Y el perder esas uniones hacen de que si es que una célula se ha transformado, pues no crezca de forma uniforme, no como una hiperplasia, por ejemplo, sino con características de evadir, justamente por el tema de perder los componentes y moléculas de contacto que tenemos, o de anclaje que tenemos entre células y células. También hay una historia natural, por ejemplo, en el cáncer de cuello uterino hay una historia natural de daño, en este caso por un virus, que va a hacer que vaya alterándose poco a poco la arquitectura, aumentando la proliferación celular, promoviendo la diferenciación, por ahí que respetando la integridad del gen. De forma desordenada podríamos llegar hasta una displasia leve. Ya van cambiando las cosas, están generándose desdiferenciación, podríamos entrar en lo que se llama carcinoma in situ, pero no estamos invadiendo la membrana basal, no estamos pasando. Son alteraciones suficientes como para decir esto sí es un cáncer. Pero al no ser invasivo, todavía el carcinoma in situ no está dentro del grupo de cáncer, está dentro de las enfermedades premalignas. Dentro de nuestros libros de código de diagnósticos médicos, están entre los D, código D de tumores benignos. Pero si ya acumulamos tales alteraciones de que ya el avance es irreversible, y con invasión más allá de la membrana basal, en caso de epitelios, pues vamos a desarrollar lo que se llama un cáncer invasivo y estos ya son los proliferativos. Doctor, una consulta. En el libro, no en las literaturas mencionan de que para que se desarrolle el cáncer deben haber 3 mutaciones causales, pero en ningún momento hablan como si fuera historia eso de promoción, progresión y todo lo demás, pero necesariamente tiene que haber entonces una proliferación, así hayan 3 o más mutaciones. De hecho, no solamente hay 3, hay más mutaciones en los oncogenes y los protooncogenes y los genes supresores. Pero finalmente es que todo esto se llama, como se dice, una escuela de cómo describir cómo se está generando este cáncer, cómo se está desarrollando la oncogénesis. Algunas escuelas te pueden hablar o se pueden enfocar más en mutaciones genéticas o en esa carga que la célula pueda tener. Y otros más nos vamos a enfocar quizás por ahí en el tema del clínico, en las exposiciones, en el fenotipo de la persona. Es una sumatoria. Y si por ahí encontramos discordancia en una u otra, pues básicamente es las escuelas que explican cómo quiero decirte a ti que se desarrolla el cáncer. Entonces, y acá también justo lo que me decía. Hay a través de un fenotipo mutador, que quiere decir que a través de la recopilación de mutaciones acumuladas, incluso desde la época donde nosotros estamos pues en la fecundación y en el crecimiento,
pueden ir estas cargas genéticas desarrollándose y expresándose y cambiando y variando, no expresándose ya para formar la masa tumoral, pero bueno, las vamos acumulando. Entonces, podemos tener procesos de mutaciones intrínsecas, propias, nativas de nuestro primer genoma, las que vamos a ir adquiriendo a través del daño ambiental o nuestra exposición de estilos de vida. Si ya hemos desarrollado algún tumor benigno, este tumor benigno va a adoptar cargas de genotipo. Si es que le doy exposición de tratamiento, va a buscar ser resistente a ese tratamiento. Y justamente algunos de esos tratamientos son, pues, por ejemplo, los citotóxicos, que son los grupos llamados quimioterapia, que finalmente buscan, por toxicidad, destruir las células. Pero bueno, también podemos adoptar cargas genéticas que generan resistencia. Y este fenotipo mutador, de hecho, nosotros hemos desarrollado ya a partir del 2010 el descubrimiento de toda nuestra librería del genoma humano, y han descubierto que a través de estas interacciones entre los cromosomas, de elecciones, cambios que pueden haber en cada ciclo celular y en cada división, algunas pueden pasar inadvertidas y no generan ningún componente clínico ni de creativo, pero algunas otras van a desarrollar el origen de que en un futuro voy a desarrollar un tumor benigno. Y todas estas cargas fenotípicas son más frecuentes en algunos tipos y menos frecuentes en otros. Por ejemplo, bien infrecuentes en algunos tipos de tumores rhabdoides o tipos específicos como el sarcoma de Ewing en huesos de niños, o de tiroides, que como que es bien tranquilo, es un cáncer, pero finalmente el clásico de tiroides como que van bastante lento. Pero mientras yo voy aumentando la carga de mutaciones somáticas, pues puedo desarrollar o tener como ejemplo algunos tipos de tumores que son bien agresivos. Los melanomas, el cáncer de células no pequeñas, de vejiga, estómago, entre otros. Y ahí, bueno, tenemos esta información, ¿no?, sobre qué son estas mutaciones que finalmente las llamamos las mutaciones conductoras, son las que finalmente tienen un accionar directo o conducir hacia la van a darle ventaja hacia la célula neoplásica para poder proliferar y dividirse, y hay otras que son como que espectadoras y que no tienen un significado aún. Obviamente en el futuro es posible que también nos van a contribuir con información, pero hasta el momento las llamamos como alteraciones o mutaciones pasajeras, que no interfieren directamente con la carcinogénesis. Entonces, dentro de los diferentes tipos de sitios tumorales, esos drivers se han encontrado algunos que son muy comunes y que pueden participar tanto como oncogenes o como genes supresores, que son aquellos los que me protegen. También hay algunos otros factores que ya no es genético, sino son los mensajes que tengo intracelular, factores de transcripción, factores extracelulares como las quinasas o receptores de la superficie. Entonces, la generación o la batería de genes que yo porto en mi ADN y que van a dar información para generar una molécula de señalización, una molécula de acoplamiento, la molécula que está en el externo de mi célula formando receptores. Si es que la célula tumoral se entrena para formar estructuras moleculares alteradas, esas van a ser los facilitadores para que esta célula prolifere. Es un círculo, no necesariamente es de que la célula tumoral nació mala y ya tiene toda una carga genética como que simplemente me toca copiarlo y copiarlo. De hecho, en cada replicación, esa célula, como un organismo sobreviviente y altamente evolutivo, trata de ser mucho más diferente en el tiempo. Entonces, ya como que desde aquí está siendo bien difícil entender por qué no podemos decir hay que curar el cáncer con el muérdago. O sea, no es algo tan simple. El muérdago es una cosa promocional ¿cómo se dice? Mediática, pero no es tan simple. O sea, la cosa es muy difícil y lo vamos a ver más adelante a través de lo que viene a conocerse como los sellos.
Estos son los tumores benignos, malignos, con un pequeño gráfico sobre las características que les estaba comentando de ser encapsulados, ¿no? Ser uniformes, en crecimiento homogéneo, a desdiferenciados, invasivos locales o incluso con capacidad de expandirse a distancia. Entonces, en el tiempo, para tratar de dar un poquito más de orientación y explicación a qué causas me llevan a que la célula tumoral puede desarrollarse en una enfermedad, en una célula oncológica, pues en el año 2000 es que los investigadores Douglas Hannan y su equipo descubrió algunos factores comunes que podríamos encontrar en algunos sitios tumorales y le dio estas características o sellos distintivos que un grupo de tejido tumoral debería tener para ser llamado una enfermedad neoplásica. Entonces tenemos la autosuficiencia de las vías de señalización, evasión de los supresores que reprimen el crecimiento, la activación de invasión local o a distancia, capacidad de dividirse sin control, cómo se nutre, generación de angiogénesis, y bueno, nosotros todos estamos programados para tener un fin, pero finalmente si nos resistimos y tenemos una evasión de nuestro sistema de apoptosis, pues vamos a evitar la muerte celular programada. Para el año 2011 se agregaron más información en la forma en que nosotros tratamos de descubrir más cosas y también identificar que no todos los tumores son iguales, algunos tienen otras características. Entonces le agregaron estos dos grupos, características emergentes y otros habilitantes. Los emergentes, no solamente por qué se nutre a través de la angiogénesis, sino de dónde saca la energía y por qué escoge cómo generar esa autosuficiencia para poder sobrevivir. Tenemos un sistema inmune que debería identificar esto y debería matarlo. Pues cómo se evita, cómo evitamos ese sistema inmune. Todo esto a través del sistema inmune también, pues no es un tejido que simplemente esté ocupando espacio y va creciendo en silencio, tiene un estado inflamatorio constante. Y bueno, alteraciones ya identificadas sobre la inestabilidad genómica, mutaciones. Y bueno, para el año 2022 tenemos unos sellos 3.0 que serían la plasticidad fenotípica, la reprogramación epigenética, el microambiente con componentes inflamatorios pero de origen cohabitante como los microbiomas, y bueno, las células que como que entran en descanso y están ahí dormidas en el tiempo. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre cada uno de estos. La señalización proliferativa, bueno, su nombre lo indica, tenemos rasgos comunes de que hay una capacidad muy alta de proliferación. Estos tejidos pues deberían controlarse para un adecuado mantenimiento de su arquitectura. Todos los tejidos, no me quedo con mi estructura, con mi pulmón desde que nací, o sea, todos mis órganos están en constante recambio. Pero y eso está programado, pero cuando yo me escapo de esa programación, las células cancerosas justamente desregulan esas vías de control y finalmente voy a mantener estados o actividad de señalización constante. Por ejemplo, a través de nuestra comunicación con el entorno. Si es que yo tengo unos receptores EGFR, que todos tenemos, receptores de crecimiento epidérmico, todos tenemos en nuestras células sanas. Pero si las vías de señalización internas que me van a llevar hacia proliferación o resistencias tienen ciertos valores que son entendibles y controlados hasta que complete mi reparación de tejidos y todo se frena. Pero si mi célula tumoral tiene la capacidad de alterar este receptor, dentro de una manta, como si fuese una piscina, la superficie de una piscina, los receptores están dando vueltas
Esos receptores necesitan dimerizarse para unirse hacia un antígeno, y ese antígeno es el que finalmente, tras el mensaje de la dimerización y la fosforilación interna, van a desencadenar la activación de todas las cascadas que vienen intracelular. El hecho tan simple de decir, ¿sabes qué? Yo voy a generar unas proteínas que van a alterar la estructura molecular de este receptor y no necesito un antígeno. Puedo hacer de que estas partes extracelulares no necesiten un antígeno y solamente con el hecho de dimerizarse ya están activos. No necesito un factor de crecimiento específico. Esa célula va a estar en constante proliferación. ¿Qué pasa si es que altero toda la estructura? No necesito dimerizarme. Simplemente con uno de ellos que esté suelto sin dimerizarse ya puede estar activo. Quizás lo hago aquí abajo, no necesito energía para que se fosforilice. Entonces, ¿de dónde nacen esos mensajes intracelular? La célula tumoral en su evolución, en el tiempo, en cada replicación, busca adaptarse para generar estas mutaciones. De detectar una mutación en estos receptores, pues es un ejemplo de cómo nosotros podemos describir ese sello de la proliferación. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, sí, ya lo identifiqué, lo descubrí, pues para mí sí me sirve porque otros investigadores han desarrollado reparadores de estas mutaciones. Entonces yo puedo bloquear esos receptores EGFR con inhibidores específicos, pueden ser anticuerpos, pueden ser bloqueadores de las señalizaciones internas, y ya es un tratamiento contra este tipo de enfermedad. Entonces adquieren esta capacidad de mantener la señalización proliferativa de muchas formas, producen ligandos a los factores de crecimiento, pueden activar más vías de señalización, finalmente se vuelven autosuficientes. Para esto, bueno, a veces ciertos tumores necesitan las mutaciones que desarrollan mientras ya está presente el tumor, pero a veces otros tipos de mutaciones que son heredadas o adquiridas podrían desarrollar de forma base que si es que yo desarrollo un tumor voy a generar más vías de proliferación comparadas a otro tipo de tumor convencional. La evasión del control de los genes tumorales. Bueno, nosotros tenemos en nuestro cuerpo diferentes genes transformados en proteínas que van a reparar justamente esta evolución de ciclo celular. Van a hacer de que si es que yo detecto que en el mensaje de crecimiento y en el mensaje de proliferación esa célula no debe seguir duplicándose, pues tengo que detenerla. Pero si es que la célula tumoral adquiere mecanismos por los cuales va a evadir este control, por ejemplo, va a evadir la acción de nuestro P53 del gen del retinoblastoma, pues ya no vamos a tener esa decisión de continuar el ciclo, va a estar bloqueado, voy a llevar a un ciclo descontrolado. Entonces, la proteína del retinoblastoma